Hola amigos de Contexto, aquí estamos como cada jueves con el periodista Pedro Cava en esta sección de política, actualidad, economía. Y digo política de primero porque, bueno, no podemos dejar pasar la coyuntura que vivimos, donde yo decía, incluso Pedro, bienvenido. Gracias. Yo decía incluso el jueves pasado, cómo yo creo que le ha convenido al PLD esta cuestión de estas primarias abiertas, porque es que ya nadie habla de otra cosa en el país que no sea de quién va a ganar esa candidatura. Y batir lo mismo y estar tan atento a un partido en particular, yo creo que le da una vigencia política en el tapete Claro. enorme. Una de las cosas, creo yo, buenos días, don Julio. Sí, buenos días. No, Mira, estaba chequeando mira, Julio, la población de la ciudad. una de las cosas a la que se expone el PLD desde que asumió el poder en el 96, como era una institución de cuadros hasta ese momento, No, hasta el 2000. no pasaban de 50,000. No. Eran en el 96 eran 13,000. 13,000. Y en el 2000, cuando salieron del poder, eran 33,000. No pasaban. Entonces, fíjate, esa institución fue la que llevó a los reformistas en el primer gobierno de Leonel a endilgarle el comesolísimo a los PLDistas. ¿Pero por qué? Bueno, porque era... El mote del y un comercialismo mote, que todavía funciona, sí. Todavía funciona. Además, el comportamiento autosuficiente del PLD en el poder, y allá le atribuyo a los dos gobiernos, hace que le caiga muy bien el mote, ¿sabes? Sí, de comercialismo. Ellos son autosuficientes, y tú los ves que incluso son periodistas, pero funcionarios públicos importantes tienen programas de compitiendo con los demás. Pero bueno, el PLD estaba obligado, y lo que acaba de decir es certerísimo. Le va a convenir. Le está conveniente al PLD asistir a una consulta abierta. Julio tiene la opinión de que incluso hacia allá vamos todos. Pero este momento al PLD le conviene por lo siguiente. El PLD, que tiene tanto tiempo de ejercicio continuo en el poder, tiene que dar la impresión de que comparte el poder. Y de la única manera que lo comparte es si deja que le entre sangre nueva, así sea de manera indirecta. Que le entre sangre nueva que es contaminada. Sí, pero eso le dirá el pueblo. Claro, eso lo que le dirá tienen el pueblo, que tener Julio. es juicio suficiente. Yo vi los políticos que dirigen el PLD, la alta dirección, la que tiene que tener es criterio de selectivo. Claro, para siempre va a haber saber mucho escoger. de dónde elegir. Hombre. Eso no es malo. No estoy hablando de eso, pero a mí me llamó la atención que entre los miembros del Comité Central del PLD, no sé en qué momento lo hicieron miembros del Comité Central, está Josecito Jacín, sí, está. que está electo por el Partido Reformista, y Lila Albuquerque. ¿Qué tuve que procurar eso? Es recuperar la plaza de San Pedro de Macorís. Claro. Pero eso está clarito. Sí, pero lo que te quiero decir, necesario. Un partido no puede ser como de ocasión, como de coyuntura, un contó, sin ninguna definición de tipo político, programático. Tú tienes que tener algunos lineamientos también. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio, es una plaza política importante, pesada, desarrolle sus propios perfiles. No hay tiempo para eso, claro, es coyuntural. No hay tiempo, y justamente por eso que el PLD, aunque tú lo dices de una manera como que le falta una ideología, una base, fíjate que con eso ha conseguido trasladar toda la atención como si fuese una elección nacional. Ahora, señores, toda la atención está en esas primarias del PLD. Es que son unas elecciones nacionales. Mira, yo me he preguntado, vamos a entrar a un tema muy interesante. ¿Con quién pudiera venir el PLD en una nueva administración? Y específicamente Leonel, que es el que luce la línea. Mira, porque ahí es que va la cosa. Ese análisis tuyo, ¿a dónde va a depositarse a la interrogante? ¿Y el PLD vendrá con qué cosa? ¿Será nuevo? Sí. ¿Intentará algo que nos devuelva la fe de que las cosas van a cambiar? De que las caras van a cambiar. Eso me he estado yo preguntando en los últimos meses. Incluso por una razón también. Y es la de que el país, para proseguir adelante su programa de desarrollo, tiene que cambiar caras. Tiene que dar oportunidad. Es obligatorio. Tiene que dar oportunidad a la juventud que se está capacitando
que hay tiene mucha esperanza juventud en buena. una sociedad donde el Estado es la única opción visible que hay para ascender socialmente y para entregar conocimientos y capacidades de servicio. No, la única no. Bueno, La pero más una grande. muy importante, la La más más grande, grande, la eso más sí. La más grande la de más todas. grande. Entonces, Eso sí. pero yo más o menos, yo Sí, decía, sí. porque las empresas incluso con el problema de los únicos dueños, tú vas a las empresas grandes del país, te encuentras gerente administrativo, hijo del dueño, vice encargado de administración, encargado de ventas, pero de la grande, casada con la hija. No, y entonces otra cosa, Pedro, ¿tú las te que estás ya no viendo? son así, Ah, sí. ¿Tú lo las sabes que que es ya no así? son así son extranjeras y traen los funcionarios de No, fuera. los bancos no son señores. Y traen los funcionarios de fuera. Entonces, Ponte a no, ver los bancos el no, los listado, bancos la tienes tú de mayoría. ascender. Son muy grandes los bancos. Tienen ¿Qué muchos oportunidad tienes tú extranjeros. de ascender aunque tenga condiciones en esas empresas de único dueño, de familia? Ninguna. Pero además, ¿tú sabes por qué no se ha transado una acción en la Bolsa de Valores de la República Dominicana? Porque no pueden que tener los nació libros en claros el por eso. 1992. Porque no quieren compartir las empresas a los dueños. Eso es todo. No le busque. Mira, es probable que eso les resuelva a ellos un problema de falta de transparencia, que no la tienen. La Bolsa de Valores tendrían ellos que acudir con sus libros contables que no abiertos. conviene a lo mejor. Es verdad. Pero también es cierto que les permite a ellos preservar un concepto que solo aquí de América Latina se aplica, el concepto de las empresas de único dueño. Tú vas a cualquier país centroamericano y algunas islas caribeñas y todas tienen bolsa de valores. Barbados. Barbados tiene una bolsa de valores Muy activa. y muy activa y Trinidad, ahí las Jamaica. empresas son públicas. Sí. Y en Jamaica son públicas. Y en El Salvador, las empresas, que era un país donde se decía 7 familias son las dueñas del Salvador. No, se ha compartido ya la propiedad. Aquí no. Aquí los Bonetti entra, ve. El León Jiménez, pero ve. Brugal, los Barceló. Pero ya todas esas empresas han sido vendidas, entra Pedro. ahí para que tú veas ¿Oíste? que no va a pasar de nivel medio. Sí, pero Nunca. Pero ya. también es una... Entonces yo, perdóname, porque lo que quiero decir es, Es sin embargo, una realidad que le quita competitividad a la economía dominicana. Porque el costo del financiamiento sube muchísimo. notablemente, cuando tú no puedes obtener capital fresco de la venta de acciones, tú lo tienes que ir a buscar al banco. A los bancos, que es mucho más caro. Y oye lo que pasa, no solamente para inversionar en nuevas ampliaciones y cosas. Todos sabemos aquí que el capital, toda empresa capitalista acude al banco para financiarse el capital de trabajo también. Sí. Y si tú, muchas veces las empresas emplean capital de trabajo con el producto de la venta de acciones, muchas empresas, cuando quieren entrar a un ambiente de competencia abierta. Bueno, aquí la mayor parte de la producción programada está condicionada al préstamo bancario. Sí. ¿Qué tú crees que pasa? Que los intereses se lo cargan al producto, al costo del producto. Bueno, eso que te digo. Eso es terrible. Que le reduce la competitividad. Bien, pero yo voy, sin embargo, a lo siguiente. Cuando se fundó Funglode, yo dije, óyeme, este es un experimento interesante de Leonel. Porque lo primero que él hizo fue abrirla a los sectores medianos y bajos de la sociedad que tenían jóvenes, hembras y varones de calidad, y le ofreció eso como un centro de formación. Tú vas a Funglode ahora y te encuentras con una camada de jóvenes. Sí. Nosotros hemos traído sumamente aquí capaces. Fantásticos. Y no son de familia. Y tiene una característica que está totalmente alejado de los intereses políticos del presidente de la fundación. Sí, es decir, es verdad. Yo he visto jóvenes que tienen todas las orientaciones. Pero no me digas que no los influye Leonel. Bueno, no pueden influir, pero es que no les influye, que no son PLDistas. Que no son PLDistas activos. Ni activos ni inactivos. No son. Entonces, algunos ¿y de qué ellos son esos? Son candidatos a puestos públicos. Bueno, pero mira, fantástico. Hay muchas cosas ahí. Es el único centro de pensamiento. Es un think tank. Un think tank en la República Dominicana con todas las leyes. Mira, la Funglode ha sido una de las instituciones más criticadas en el país. ¿Cuál? Funglode. ¿Por qué? Pero Julio, ¿por qué? Pero dime por qué, dame las razones. Espérate, yo puedo criticar pero, claro, al Papa, pero a lo que voy, miles de razones. Pero a lo que voy es que es la única institución de pensamiento en la República Dominicana. Debería haber 3 o 4 como Funglode. Que de hecho, claro. Cuando se fundó yo siempre he felicitado yo a me hice Funglode. mucha esperanza con siglo XXI.
Sí, de y verdad desapareció. Yo también. Pero siglo XXI terminó siendo un soporte de un proyecto político. Sí, sí. Y sin embargo... No, pero ni siquiera que sea el soporte de un proyecto político. Es que la naturaleza, claro, Funglode tiene la ventaja de que lo preside un expresidente de la República y que hay muchos donantes que son donantes precisamente por esa condición. Además que lo pueden deducir de los impuestos como empresa, pero si uno ve la infraestructura, la diversidad, la calidad de los materiales que se producen ahí, de los materiales de las charlas, y de los cursos y de los simposios y global, que es una universidad, un centro de altos estudios en ciencias sociales. A mí lo que me gusta es el origen de lo que lo producen. El origen es característico del pueblo mismo. Sí. Yo encuentro que los niveles medios y bajos de la sociedad. Y no lo digo ahora, lo he dicho brillantes. siempre. Sí. Funglode es la única institución de ese tipo. Cuando uno ve que eso está aconteciendo, o sea, que el país, en cierto modo, los que están en capacidad de decidir, porque un presidente de la República aquí, ¿tú sabes cómo le dicen los opositores a Leonel cuando él está en el poder? Dicen, ese es un príncipe. Y es verdad, Leonel ejerce la jefatura. Pero ha sido también, vamos a ser sinceros, muy pragmático en cuanto a preservar al PLD como estructura soporte político de él. Y a mucha gente que no merecía, lo colocó en puestos de ministerio únicamente para cumplir propósitos partidarios, gente que no tenía condiciones. Sí. Lo digo hoy de equilibrio partidario. En una autocrítica porque yo he sido un defensor del proyecto. Es más, para mí, todo lo que es el desarrollo económico y social de hoy, alcanzado por el país bajo la batuta del PLD, es parte del ideario de Leonel Fernández. Y yo lo he seguido paso a paso eso. Y sé que ha sido el fruto de... Pero eso debió estar acompasado con algunas decisiones políticas, por ejemplo, la mejor administración del personal humano del PLD, en algunos casos fue errático, en otros acertados, hay que reconocer. Tuvo que en ocasiones acudir a recursos externos que le dieron un respaldo importante a iniciativas de él, que fueron torpedeadas por el mismo gobierno suyo. El papel que jugó Diandino Peña para ejecutar esas obras grandes que nosotros conocemos, el metro más los elevados, es una cosa trascendente. Fue contra el gobierno que lo hizo. Toda la estructura administrativa del gobierno estaba contra él, solo contaba con el respaldo del presidente. Y contra toda norma. También. Bueno, está bien. No, pero así no. Hay Entonces, yo te voy a decir, bueno, pero tú sabes, para esos casos hay que saber escoger gente que saquen de abajo. No, tú tienes que porque tener cuando se plantea el metro, aquí sabes lo que decía, pero tú te refieres a contra toda norma, ¿en qué sentido? De que no podía. Ahí nadie, la Contraloría, nadie. Sí, yo me acuerdo del pleito de muchos periodistas aquí que querían saber el presupuesto. Cuando concluyó la primera línea de metro. A la larga salió más barato. Déjame hacerte una aclaratoria. Cuando concluyó la primera línea de metro, él dividió los servicios del metro. El metro es una obra enteramente criolla. No. Hubo 100 contratistas que participaron en la construcción. La obra civil. En la construcción del metro dominicano. Yo soy amigo de muchos ingenieros. Yo fui relacionista público del CODIA. Es la única vez que he desempeñado esa función. Del CODIA, por casi 3 años. Conozco muchos ingenieros. Algunos de ellos me le acerqué. Y le dije, ven acá, ¿cómo administra los recursos el ingeniero Peña? Y dice, caballo, tú no lo vas a creer. Estamos hablando del primer periodo donde se ejecutó, sí, del 2004 al 2008. El primero de la segunda parte. Sí, del 2004 al 2008. Óigame, ¿sabes lo que me dieron garantía? Ahí, al Chele todo está registrado administrativamente. Al Chele. Y los costos los sabemos. Yo creo que si hubo alguna distorsión fue después, pero la primera gestión de Diandino al frente de esa oficina fue excelente. Después parece que se convirtió en una empresa familiar, la constructora del metro, y eso lo tuvo que pagar caro con la acción que conocemos de Alicia Ortega y Grupo Vicini detrás, porque esa es la verdad de las verdades. Le cobraron caro
Por ejemplo, la resistencia de él a la presión del grupo de vecinos que quería el metro, que le propuso. ¿Cómo que quería el metro? Oh, pues tú no conoces esa historia. Quería construirlo. Ah, no me digas, tú no conoces esa historia. No, no la conozco. Cuando se plantea la segunda línea de metro, los representantes de la familia Vicini, y específicamente Juan, le plantean al gobierno que si se quería hacer una segunda línea, que ellos sabían que el gobierno estaba limitado, ciertamente lo estaba, para emprender una segunda línea. La primera lo dejó cojo, desde el punto de vista administrativo. No, los programas con el fondo. Y además, que ellos estaban dispuestos a participar en el financiamiento. Me parece buena idea, pero a cambio de que bueno que nos entreguen la administración del metro. Wow. La propiedad, lo que hicieron es Itabo y es Jaina. Sí. Que cogieron la empresa pública y la convirtieron en una gestión. Pero que ningún, óyeme, perdón. Déjame hacerte una acotación ahí. Pero déjame hacerte una acotación. Que yo viví eso, paso a paso. Espérate, en ningún país del mundo. Los metros se han administrado. Claro. No, los metros dan rentabilidad. Sí, nunca. La rentabilidad es social. ¿Y entonces cómo ellos Pero no hay rentabilidad económica? Ah, yo la quería para poner yo la tarifa y para administrarlo de manera que fuera rentable. Eso hubiera sido terrible. Terrible para el país. Pero ellos consiguieron, el presidente está en una situación muy difícil. Le dijo, mira, me parece interesante pero convenza, vayan donde de Andino, que de Andino puede, si ustedes convencen a de Andino, tienen la mitad del terreno resuelto. Y fueron donde de Andino. Y le plantearon a la ciudad, digo, no, pero un momentito, esto lo ofreció el doctor Fernández como un servicio público que va a repercutir en algo que nosotros estamos de acuerdo, abaratar el transporte, que ya en ese tiempo significaba el 25% del salario de cualquier del salario del país. Entonces él se resistió. Pero la familia Vicini entendió que la aprobación de Leonel era suficiente para que ellos tomaran iniciativa y fueron a comprar una tuneladora que le costó más de 50 millones de dólares, que se está herrumbrando en el puerto de Jaina. Sí. ¿Está aquí? Sí. Aquí hay una tuneladora de metro, no lo que usaba de Andino, que era tuneladora de túneles, de metro, que compraron los vecinos. Pero el topo ese. Es decir, el topo ese que hace la cercha, te saca el material y tira el concreto al mismo tiempo. Una cosa que hace todo el trabajo junto, pero son gigantescas, del tamaño de un edificio. No son esas que tú conoces. ¿Y por qué no se la alquilaron? Yo conocí eso porque cuando yo fui director de Onaplan, en el año del 91 al 93, una empresa ítalo-venezolana, con el financiamiento del Fondo de Inversión de Venezuela, construyó el túnel más largo que todavía existe en la República Dominicana, que es la hidroeléctrica de Río Blanco. Y fue con una tuneladora de esta, 11 kilómetros de largo. En Roca Viva, en Roca Viva, en la plena cordillera central. Y es con una caída de casi 1000 metros. Yo conozco en 11 kilómetros. Es un túnel así. Yo fui a la inauguración. Porque el agua la cogen. Yo fui a la inauguración. Yo era el financiamiento, el que lo controlaba era. O sea que tú ibas a inspeccionar. Yo tenía que ir a inspeccionar con la gente del Fondo de Inversión de Venezuela. Por cierto, que tú vas ahora y lo encuentras lleno de mata, porque solo sirvió ese túnel. ¿Cómo va a ser? ¿Tú estás hablando de la hidroeléctrica o el de la hidroeléctrica? Ah, no, el de la hidroeléctrica sí funciona porque es para la caída. Claro. Pero hay un túnel que fue para desviar el río. El de derivación. El de derivación, a llenar el río, que tan pronto se llenó el embalse, el túnel dejó de funcionar. ¿Qué fue lo que va a pasar con esas dos cosas que tú viste? Esos dos túneles que tú viste, tan pronto se llene, lo taponan y no tienen control. ¿Y qué largo ¿Cuáles tiene? dos túneles? 240 metros lo de la pero presa. Imagínate, tiene 11 kilómetros. 240 metros. 11.000 metros tiene el de la hidroeléctrica. Estos dos túneles de la presa de múltiples de Montegrande, tan pronto llenen, un embalse gigantesco, por cierto, de 350 millones de metros cúbicos, lo taponan y no tienen otro uso que no sea para casos de emergencia, o sea, para crecidas milenarias. Para traspasar de una a otra. Pero eso no... O sea que está programado así, que sea de un solo uso, excepto emergencias. En este caso, porque depende del diseño de cada presa. En este caso, solo va a cumplir la función de dónde a dónde traspasa el agua ese? Es del río, del mismo río Yaque del Sur. Lo coge. ¿Tú te acuerdas cuando cruzamos que vimos? Bueno, ya por ahí no pasa agua.
Por el puentecito improvisado ya no pasa agua. Ya eso, el limo es lo que hay abajo. Porque ya el agua está siendo desviada. Y el río también, porque esa agua se deposita río abajo, en otro sitio, para permitir que donde se seleccionó la garganta, el sitio de elección de la corona de la presa, se trabaje en seco. Bueno, tendríamos que tener un mapa para entender lo que está diciendo Pedro. Pero espérate, que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que, de que esa tuneladora, de la tuneladora que aquí tú dices. Pero no se puede usar. Déjeme decirle eso se puede que usar. eso no se lo ha perdonado a los vicini. ¿Y por qué no se ha usado? Y le lanzaron. Pero ¿por qué no se lo alquilaron a Diandino? Y eso lo está pagando Diandino con la campaña que se montó. O sea, ¿tú crees que eso fue olvídate de Diandino. ¿Tú crees que eso fue? Sí, pero es importante decir si esto entonces. Bueno, si tú crees que lo de una Diandino de las fue cosas que se producto puede negociar de nuevo es la compra de eso que está aquí, está ahí en el puerto de Jaina. O el arrendamiento. O el arrendamiento. Es carísima. Conseguir una. En ese momento los vecinos tuvieron suerte de encontrar una liberada. Porque casi siempre son esas de esa estructura, de ese nivel. Los italianos son especialistas en eso. Pero ellos compraron eso sin tener seguridad en absoluto de que iban a hacer nada. Porque ellos hacen inversión, gente que le gusta el riesgo. Sí. De la misma manera que hicieron una piscina gigantesca para hacer combate naval ahí y que no la usan ahora mismo. En los estudios. Mira, el Indomina tiene una piscina. Indomina tiene una piscina. El estudio de que hace pegada a la costa. A la costa ahí. Que hace parecer que. Un ciclón. Y también un combate naval. Que fue un ciclón que pegó. Cuando aquello se inauguró. Bueno, eso no lo usan. Y es probablemente la piscina más grande de América Latina, de cualquier estado. Es la más grande del mundo. Pero yo creía que de América Latina debe ser la más grande. Se iba a alquilar para filmar películas. Ese es el... No han aparecido el motivo. Esa gente hacen inversiones de largo plazo. Eso va a ser usado, olvídate. Porque lo que pasó fue que ellos se asociaron con un pakistaní que se fue a vender el proyecto allá a Hollywood, pero el tipo se alzó con los cuartos. Y se alzó con todo, como hacen. Y lo dejaron. Entonces, óyeme, no digregue. La tuneladora está ahí. Está ahí. Se puede usar para el metro, pero también se puede usar para presas. Se puede usar para muchas cosas, pero es una tuneladora de ¿Dónde desperdicio. Está? En el puerto de Jaina, señor. Pero los vecinos tienen tanta influencia que eso no lo retrata ni lo filma nadie. Eso tú no lo has visto. Pero está así, abierta. ¿Y cómo tú puedes contar un edificio? El tamaño del edificio. No, tú le pones una lona. Es más grande que este edificio. Más grande que este edificio. Pero aquí faltan 2 o 3 líneas. Y déjame decirte, ¿tú has visto alguna crónica, alguna fílmica? No, nadie. ¿Alguna foto del gasoducto? Hasta el momento. No, yo lo he visto personalmente. Sí, pero tú has visto en los periódicos impresos. O un reportaje. No, vi un reportaje que decía que estaban construyendo el gasoducto. No. Sí. Eso es una referencia, una crónica. Pero Ardila Guardia escribió un artículo hablando de ese gasoducto. Sí. Bueno, ni tampoco la gran solución. ¿Por qué no se puede? Porque temen que eso lo interpreten mal los vicini. O Rolando González Bunter, que son un poder en este país, los dos. Vamos a la pausa. Así de simple. Pero tú te disgregaste mucho, Pedro. Sí, pero vamos a la pausa y volvemos. Y yo fue una cosa interesante, volvemos. Yo lo quería decir hace tiempo. Vamos a la pausa. Amigos, qué difícil. Seguimos esta conversación aquí llena de altibajos. De altibajos, de desvíos, de ideas sin terminar, etcétera, con Pedro. Hablábamos, primero era de la situación de la primaria interna del PLD. Y él hizo una referencia que es bueno volver a retomarla. A retomarla, sí. Y es, recientemente, el domingo pasado, en Argentina se celebraron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se llaman PASO, que en realidad era lo que originalmente se propuso aquí, que todos los partidos políticos participaran en primarias abiertas,
seleccionaran sus candidatos y que solo pueden participar en las elecciones con candidatos propios aquellos partidos que saquen 1,5 en esa primaria abierta. Porque esa es otra, porque en Argentina parece que había 700 candidatos y una forma de reducir esa cantidad enorme de candidatos era hacer estas elecciones primarias, pero además esas primarias se han convertido como una preelección. Claro, porque es obligatoria, simultánea, y todos los partidos participan. Y al mismo tiempo. O sea que es una elección. Y tú puedes votar por uno, entonces es una elección. Sí, es una entonces, elección. Por ejemplo, ahora Alberto Fernández, que es el nombre del candidato del peronismo, sacó más de 11 millones de votos para un 48-49%. Mientras y Mauricio Macri, que esperaba un mejor desempeño, pero que su programa neoliberal extremo lo llevó a la situación política desastrosa y económica que hay en Argentina, a un 32%. ¿Cuántos millones de votos? 7. 11. De 11, 7. Hay 4 millones de diferencia. Eso es muy difícil. Muy difícil. En 2 meses, porque las elecciones son el último domingo de octubre. ¿Dentro de 2 meses? Sí. Dentro de 2 meses, exactamente. Entonces, en el caso dominicano, al final hubo una negociación porque el PRM decía una cosa, dentro del PLD no había un acuerdo abierto, pero se aprobó las primarias, pero no solamente las primarias, sino que cada partido escoja su manera de participación. Yo recuerdo que el presidente Leonel Fernández defendió mucho que no fuera obligatoria y que no fueran abiertas, que cada quien escoja su manera. Pero a mí me parece un sistema muy democrático y muy interesante de seguir profundizando. Ya tenemos la ley de partidos, ya tenemos la simultaneidad de las primarias. Sería modificar ese artículo nada más para poder avanzar. Para un futuro. Para un futuro, si no, ahora no, ya esto... Ya tenemos el esquema y el día 6 de octubre, en el caso nuestro, van a ser las primarias cerradas del PRM y abiertas del PLD. A pesar de que algunos partidos como Alianza País y Opción Democrática, que ya se fusionaron, quisieron también hacer primarias abiertas y la Junta no lo dejó. Yo no entiendo por qué. No entiendo la razón. Si en eso tiene que haber igualdad, claro. Sea tú pequeño, grande o mediano. Los que se exponían eran ellos. Claro. Los que se exponían eran ellos. Pero ellos querían hacerlo. Ellos querían hacerlo. Pero bueno, el tema es que ahora hay un panorama que, como bien dijo Mónica, apareciera que las únicas primarias que hay son las del PLD. Que las elecciones son del PLD. Sí. Porque las primarias del PRM está Abinader, está Hipólito Mejía y está el joven Winston. Para 1.229.000. 1.250.000 es la nómina de ellos, inscrita. Pero eso no votan ni la mitad. Ojalá que voten 60. No, si llegan a la mitad, hay en la boca con una piedra. Aquí los partidos inflan sus nóminas, no son reales. No son reales. No es que tampoco se motiva a la gente a votar, a menos que sepa que su voto tiene algún valor para escoger al presidente. Claro. Eso es todo. No hay cultura. No hay cultura. Y por eso el PLD va a votar mucha gente. Yo entré al sitio de la Junta Central Electoral, porque ellos tienen como un simulador. Sí. Porque tú sabes que va a ser en una pantalla electrónica. Ellos ponen el partido plátano y el partido tomate, para no referirlo a ninguno. Y entonces tú le das y tú le das presidente fulano. Pero entonces... Se eliminó el arrastre, es una gran cosa, una gran cosa. Sí, dijo antes de ayer el presidente del Tribunal Constitucional que ellos todavía no han emitido la sentencia. ¿Ah, sí? No, que ellos ya se pronunciaron internamente, pero que hasta que no esté publicada... De la sentencia. Wow. Hasta que no esté publicada... No es... parece que hubo una filtración, pero ya eso es un hecho, Y yo muy contento de que sea así. Muy bien. Todos queremos eso. De que sea así, porque si yo quiero votar por un senador y por un diputado de otro partido, ¿por qué me tienen que obligar? La democracia tiene que someterse a prueba para seguir creciendo, si no vamos a dejarla establecida aquí congelada en estamentos viejos.
Eso es moderno, eso es así. Así es. Y estos tres candidatos... Perdón, para yo completar el tema. Sí. ¿Qué tú ves? Porque ahora hay como unas diferencias, no decir pelea, entre algunos de los precandidatos, de los 6 primeros. Fernando Pared, Navarro, Domínguez Brito, Bichara. Bichara Perdón. Bichara es el asesor de campaña de Navarro. Yo digo el de la... Segura. Y el sexto es Amarante Varela. Esos 6 se han pronunciado 2 ya, de que dentro de ese acuerdo no se incluía a Gonzalo Castillo. Sí. Inclusive en la queja de Amarante Baret es más allá, porque él dice, no es justo que nosotros hayamos renunciado con más de un año de antelación a nuestras carteras. Uno era ministro de Educación, el otro era ministro del Interior, el otro era, no sé, de Medio Ambiente, de Industria y Comercio, etcétera. Bueno, ese salió por el tema de Odebrecht. Pero que ciertamente no hay equilibrio en que yo estuve ocupando una de las carteras que más recursos maneja hasta el otro día, que de hecho no ha sido sustituido todavía. Ya siendo precandidato, hasta ayer no había sustituido y no se sabe si renunció o no renunció. Que es no equitativo. De hecho, algunos comentaristas muy vinculados al presidente Medina, como el caso de Julio Martínez Pozo, han sido muy mordaces con ese tema. Un tema que está corroyendo ese sector. Pero quedan 3 o 4 más. Sí. Aparte de la candidatura, diríamos, puntera, que es la del presidente Fernández. Que ha sido muy atacada por el grupo, va a evolucionar además. esto en estas pocas semanas que quedan? ¿Y cómo terminará? Es difícil predecirlo, pero es evidente que... ¿Cómo? Lo que se prevé. Sí, lo que se prevé es lo siguiente. Mira, los SPAC, una de las cosas que caracteriza a los militantes partidarios, ya no políticos, como somos tú y yo, nos hemos adscrito a ideas políticas, tenemos una aspiración de Estado, es otra cosa. Pero el militante partidario es como trabajar una finca. Hace trabajo ahí a la espera de cosechar. Y siempre lo hace con aspiraciones desde que comienza en el partido, en los niveles más bajos, y va ascendiendo. Ahí hay gente con 30 y 40 años de trabajo político. Y algo más de 40. Temo, como es el caso de Temo. Sí. Y Reinaldo. Sí. Mire, amigo. Y el mismo Amarante Baret también. Que estos señores sacrifiquen la cartera que ocupaban. No, que estos señores sacrifiquen esa carrera política. Claro. Que por cierto, así como tú lo ves, y por más que tú oigas, le motiva respeto a Leonel. Cuidado, ¿tú crees que Leonel no aprecia a esos compañeros que estuvieron junto con él, que fueron servidores públicos de su gobierno? Sí. ¿Tú crees que Leonel no lo toma en cuenta? Yo no he sugerido nada parecido. Entonces lo que yo digo es que es muy difícil que estos señores... El presidente Fernández ha tenido una actitud para mí admirable y es no ha hablado nada, no ha atacado a nadie, sí. Pasó la reunión. Bueno, él tuvo una reunión al día siguiente, el domingo, el día siguiente de la reunión del Comité Central y fueron los coordinadores sectoriales, habían como 8,000 personas. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Leonel le entregó el poder a Danilo, después de haber hecho el trabajo que hizo para que... Sí, en el 12. En el 12. Una de las cosas que dijo, ni en público y en privado, fue, ni le he condicionado ni le he reclamado nada. Aquella vez fue cierto, lo mismo que también en el 2016 Danilo no tuvo que reservarle cargo, ni puesto, ni nada. Danilo actuó con plena independencia en los 2 gobiernos que conformó para poder... conformar grupos y ejecutar su agenda y a ejecutar su agenda plenamente. No se apartó, eso sí, del programa de gobierno del PLD, porque lo que ha hecho Danilo es darle más sentido social y popular a las líneas maestras que trazó Leonel desde el 96
hasta el momento en que él toma el poder. Esa es la verdad. No el PLD ha ejercido pausa. un programa de gobierno que lo que ha hecho es... Entonces lo que quiero decir es que difícilmente se logre la que se está propugnando, que el candidato que se escoge, primero, que sea el fruto de una selección democrática y confrontada con el público. A mí me luce eso, una aspiración, más que una posible materialización. Eso de que se van a hacer encuestas para ver cuál. Pero tú has visto expresiones claras de que hay gente ahí que dice, no, están utilizando los recursos del Estado para impedir que yo haga porque el político se considera presidenciable. Ese Amarante Veré cree que él tiene todas las condiciones para ser jefe de Estado. Por eso está invirtiendo realmente tiempo y dinero en eso. Es un arma de doble filo. Y los demás también, porque eso es característico del activista partidario. Pedro, es un arma de doble filo. Ahorita hablábamos de cómo estas elecciones primarias han ubicado al PLD en el foco de todos los votantes, como si fuesen unas elecciones presidenciales. Sin embargo, si después de toda esta, vamos a decir, todas estas expectativas que se ha hecho el pueblo dominicano en uno poder renovar el liderazgo en el PLD, el presidente Danilo Medina escoge de dedo el que va a ir a la campaña con Leonel Fernández, ni van, aunque sean por encuestas, porque pudieran manejarse. No, pero él no lo va a escoger de dedo, ¿no? Bueno, él no es lo que te digo. A su compañero, no creo, entonces... Esa forma la van a guardar. Pero eso puede... Ni Danilo ni Leonel van a cometer errores de ese tipo, olvídate. O sea, que ustedes creen que van a ir todos los 11 No, bueno, eso hay que verlo, porque hay algunos que no tienen posibilidad de sacar ni un 0.1. Pero van a querer ir también. No sé. Yo creo que eso se va a reducir, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo para que esto se reduzca? Pues que tú renuncias a la candidatura y apóyalo. Nadie te puede obligar a salir de ahí. Por eso es lo que sí se va a venir es lo que dice él, que antes de las elecciones de octubre del candidato del PLD se produzcan adhesiones entre ellos mismos. Entre uno u otro. Eso es lo que se supone. No, y algunos que se están acercando también. Bueno, Domínguez Brito y Navarro han hecho declaraciones públicas de que consideran a Leonel. Que Leonel no debe participar. Sí. ¿Cuáles? No, bueno, vamos a ver la evolución. Pero de todas formas. Esos son gente que han sido funcionarios públicos, que tienen méritos, muchos de ellos con formación suficiente para desempeñar un puesto público de importancia. Por supuesto. Entonces toda esa gente, todas esas cosas. Ellos aseguran también una participación política dentro de los Además, la vida no termina en las elecciones del 2020. Allá hay carreras políticas que están proyectadas para largo plazo. ¿Qué es lo que están buscando, yo pienso, estos últimos que se inscribieron como Maritza Hernández? Después de todo, uno no puede criticar que toda esta gente aspire. Después de todo, eso forma parte de una carrera política. Yo no lo critico. Adiós, pero venga acá. ¿Y cómo usted sabe si pega, si va a pegar en el mediano o largo plazo? Si no es así, claro. Todos nos vamos a la pausa. Volvemos. Bien, amigos, continuamos este programa de contexto que cada semana hacemos para conocer la situación de la coyuntura nacional con el amigo y periodista, analista Pedro Cava. Pedro, nos quedábamos en que tú dices que no se puede saber en qué va a terminar estas primarias del PLD. Pero yo te quería decir, no terminé, es decir, lo que vi unas declaraciones que me llamaron mucho la atención de Rosario Espinal. Ella había atacado mucho al leonelismo y ahora dijo que va a ser muy difícil que el danilismo le pueda ganar al leonelismo. Para serte sincero, ella lo ha venido sugiriendo en más de un trabajo, porque ella dice que ese trabajo político que ha hecho Leonel desde el Estado y en su partido le da un aval
muy difícil de confrontar por parte de... Es de... el único líder que hay en ese grupo, entre esos 11. Sí, claro. Es un líder nacional. Sí, pero no el único, el más grande. No. ¿Quién es el líder ahí? No. ¿Quién? Dime uno. Ellos todos tienen su espérate. Líder es una cosa. No. Una cosa es un líder y otra un dirigente político. Dirigente político. Y lo que pasa es que, como dice él, cuando tú lo tiras, lo bailoteas. Claro, en el PLD hay dos líderes. Danilo Medina y Leonel Fernández. Bueno, pero los líderes se desarrollan. Una de las cosas que yo quería decir, que se pasa por alto todos los días, antes de que concluya el programa, porque a mí me gusta esta oportunidad que ustedes me dan para poder decir cosas que creo. A mí me sorprende. Pero y todos los días me llama la atención. Tú no sabes que a Leonel lo califican de haber subvertido la disciplina interna del PLD y de haber provocado al gobierno por la movilización que hizo al Congreso. Ese era su derecho. No solamente su derecho, la única forma de reaccionar ante la violentación de un acuerdo interno en el que participó el presidente de la República, y a él es que se le acusa. Pero yo cuando los oigo, yo digo, pero vea aquí, ¿cuál es la racionalidad que tiene este señor? Ninguna. Que acusa a este de ser el provocador, el que incumplió. A Leonel se le acusa de haber violentado la disciplina interna. Oye, a los que mandaron las Fuerzas Armadas a ocupar el Congreso previo a la introducción de un proyecto de ley de modificación de la Constitución, a ese. ¿Y el otro qué es? Por favor. Pero yo creo además que es la política. Eso es por razones tácticas. Yo supongo que los leonelistas han absorbido, han asimilado todo eso, y que el gobierno, para debilitar un poco a Leonel, lo acusa de violentarse contra las iniciativas y el deseo de la mayoría del partido. Todo eso está por verse. Pero para eso son sinceramente, las yo no tengo que hablar por ellos, por los leonelistas. No he visto a ninguno responder de la manera racional que debiera. Diciendo, no, lo actuaron con derecho, fuimos nosotros. Lo actuaron sin derecho. Lo que pasa hacer eso es profundizar más. Claro, yo estoy de acuerdo. Parece que eso no hay ni siquiera que responderlo. Parece que esa es la causa, la motivación. Yo pienso que ya se logró que no se introdujera la reforma. Por supuesto. Vas a seguir poniendo el dedo en la llaga, echándole sal. Yo a ti te he sustentado que sería una deseconomía, como dicen ustedes los economistas, no aprovechar a Danilo después de este periodo, mandarlo a sentarse para toda la vida. Eso no es justo. Es una sociedad escasa de líderes como esta. Aunque pueden, yo vuelvo a decir que pueden surgir muchos líderes y hay que darle la oportunidad. Y yo no sé si en este periodo o en el que viene, pero a ese señor que ha demostrado eficiencia, capacidad de gestión en un país donde no aparecen, ¿por qué estamos acudiendo a Leonel? ¿Por qué acudimos a Leonel en esta ocasión? Y probablemente en las elecciones venideras sea el preferido. Porque en él hay confianza y capacidad de dirección probada. Los demás están por probar. ¿Por qué cuando Leonel motiva al grupo de los 6 del PLD y más luego lo hace? Porque el primero que lo motivó fue Leonel. ¿Tú sabes dónde fueron ellos primero? A decirle, mire, yo tengo aspiración de... Sí. ¿Usted cree que yo puedo ir? Láncese, le dice Leonel. Así fue la cosa. De eso hace 3 años. Es el primer paso. De eso hace 3 años. ¿Y por qué? Porque había que ver hasta dónde penetraban. Por supuesto. Había que ver cuánto caminaban su proyecto. Y olvídate que de esos 6 van a salir los próximos presidentes la cosa, porque hay que probar. Pero ojalá en el PRM, ojalá en el PRM hubiera 11 candidatos de ese tipo la cosa. también. Porque no es fácil, esto es una sociedad escasa. Pero es una sociedad que necesita y demanda urgentemente reglas. Reglas estables y que los famosos cultos y que los famosos cultos y de dinero y de posición, los cultos de dinero y de posición que intervengan en la política, que no y no pretendan que lo llamen, los cultos, que lo saquen de un sombrero de prestidigitador. Mire, no. Usted tiene que participar en la política y meterse en los partidos. Yo conocí uno y le cortaron la piel. Ah, bueno. A Jacinto Peinado. Ah, bueno. Es verdad. Ah, bueno. Sí, señor. Y el mismo Carlos Morales también. Sí, es verdad. Hay que meterse en la política y hay que grajearse en la política
y hay que hacer lo que hacen los políticos. ¿Tú crees que es fácil para Leonel y Danilo haber adquirido esas posiciones que tienen de aprecio popular? Masiva. Sí. Es un trabajo diario. Es más, el mismo Abinader ha hecho un trabajo enorme. Sí, enorme. Y le falta. A mí lo que tengo pena es que no haya más candidatos en el PRM. Aunque Abinader es el candidato puntero. Hay uno nuevo que es el joven Wellington, que es bueno. Wellington Arnaud, bueno. está el potencial del presidente del senador de Puerto Plata. Sí, muy bueno, Paliza. De la que es candidata a senador, Faride. Y hay una cantera líderes en el PRM también y en otros partidos. Pero el país debe de consolidar modelos institucionales que no cambien, estables y permanentes. No puede ser que cada 4 años, 8 años o 12 años cambien las reglas. Sí. Mira, ya antes de irme quisiera decir algo en 30 segundos. Dígalo, que este programa es para usted. Yo fui el martes pasado a la puesta en operación ya de los túneles de desvío del río Yaca del Sur para construir la presa de Montegrande. El que tiene un mínimo de conocimiento de este tipo de obras sabe que el desvío del río por los túneles que se han construido para eso es yo diría que el momento decisivo de una obra de presa. ¿Por qué? Porque si tú no desvías el río no puedes tirar la corona. Y lo que se hace con un río es que tú examinas en qué sitio la corona es más estrecha y te embalsa más agua para cerrar ahí, aportar la corona. Pero para eso hay que desviar irremisiblemente el curso del río. Si no, no se hace la presa. No, porque no puede hacerlo con el río corriendo. Exacto. Pero no, que tú tampoco puedes desviar el río para otro sitio que no sea el mismo que él tiene. Pues sería terrible, sería reconfigurarlo todo el caudal. Tú tienes que hacerlo en el curso del río. En el cauce del río, escoger el sitio de corona, de garganta más cerrada. Bueno, un minuto. El gobierno, con el presidente de la República a la cabeza, va a dejarle al país la construcción de esa presa. No es previsible que deje los 2 sistemas de canales, aunque lo estén anunciando. No tienen recursos los canales para eso, ni tiempo. Lo que lleva a esa presa. Sí, lo que complementa. ¿Cuáles son? Son 2 laterales. Uno que se va por la izquierda, que va hacia la provincia de Barahona, que va a regar 350.000 tareas nuevas, y uno que va por la derecha, que va hacia la provincia de Bauruco y parte de la provincia de Independencia, que va a regar 450.000 tareas, que nunca han visto una gota de agua. Eso. También ese embalse va a permitir que se tire un calimete, como le llamo yo, que es una de las tuberías que tú ves que vienen de Valdesia para acá, para un acueducto que se llama Suro, que es un acueducto múltiple que está destinado a ser ampliado, a poner nuevas tuberías. Que también da para Bauruco, porque se le va a llevar 3.5 metros cúbicos de agua, más de 100 millones de galones de agua diarios a ese acueducto para que lo reparte entre Barahona, Bauruco y provincia de Independencia, con posibilidades, si se le monta una bomba, de llevarlo también a Jimaní. Excelente noticia. Entonces, estamos hablando de una cosa trascendente. Eso pasó. Las cosas importantes no las debemos dejar pasar. Está bien. Se acabó el programa, Pedro. Gracias, Pedro. Tú siempre con todas esas informaciones. Gracias. Que algunas no las sabemos incluso. Hasta el próximo jueves. Y yo soy desarrollista, amigo. Yo lo mismo me entusiasma una obra del Estado como una obra privada. Siempre que aporte riqueza. El próximo jueves estaremos de nuevo con Pedro Cava. Hasta mañana.